Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un horario especial, porque hoy juega Herediano, y eso ha variado prácticamente a partir de esta hora los horarios de Monumental. A partir de ese momento, 1:30 hasta las 3 de la tarde, vendrá Matices en vivo, media hora adelantada. Luego de 3 a 4 vendrá Oro y Grana, de 4 a 6 Pelando el Ojo, a las 6 tendremos un resumen de Noticias Monumental y a las 6:30 le entregaremos a los compañeros de Deportes Monumental desde el Volcán, así se llama el estadio de los Tigres en Monterrey, en México, donde Herediano irá hoy a buscar tener un gane histórico. Va 2-2 empatado el partido. Hoy nos hemos salido un poco del tema político, porque hay temas relevantes históricos, inclusive en nuestro país, que pasan por la exitosa operación que hizo el Hospital Nacional de Niños, y digo exitosa en términos médicos, que hizo el Hospital Nacional de Niños el fin de semana de separación de siameses en Costa Rica, y por eso fue que hoy invité a la doctora Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños. Doctora, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien, ¿y usted? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, y al doctor Juan Luis Segura, que es el jefe de neurocirugía del hospital. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, usted, y muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes acá. Gracias, y de entrada felicitaciones a ambos y a todo el personal que participó en esta histórica operación. Yo les recuerdo todas las plataformas en las que nos pueden acompañar. Estamos en vivo en radio 93.5 FM en todo el país. Estamos en vivo en internet para el mundo en monumental.co.cr. Estamos en vivo en Facebook Live a través de la cuenta de Noticias Monumental, donde hoy creo que es el programa que más ha arrancado en 1 minuto de transmisión. Tenemos 100 personas con nosotros a través de Facebook Live, así es que muchas gracias. Estamos en Twitter, @monumentalcr. Este programa lo pueden observar en Canal 2 a partir de las 8 de la noche, y lo pueden escuchar en la radio, en reprise, una vez que termine el encuentro entre Herediano y el Tigres de México. Tener hora y media de hablar de estos temas es rico, porque puedo profundizar en diversos temas. Cherita, muchas gracias. Puedo profundizar en muchos temas. Pero doctora, necesito que me ayude en algo básico. Vamos a ir antes, durante la operación y después de la operación. ¿Por qué nacen siameses, doctora? O doctor, ustedes escogen. Bueno, no sé, yo daría una explicación muy sencilla. Durante la época de la concepción, muy tempranamente en la concepción, es decir, luego de la unión del espermatozoide y el óvulo, cuando empieza a darse el proceso de división celular y embriogénesis, hay un defecto en la separación de los gemelos, y esto hace que alguna porción de su cuerpo permanezca y evolucione unida durante toda la gestación. Debemos de decir que los siameses en sí mismos ya son una rareza, pero dentro de los siameses, la mayoría son siameses que nacen unidos por el tórax o el abdomen. Los siameses, como estos hermanitos que nacen unidos por la cabeza, representan solo el 2% de la población de siameses. Okay. Entonces estamos hablando de un caso verdaderamente muy inusual. Tiene el dato, usted siempre está muy informada, doctora, pero tiene el dato de cuál porcentaje de la población corresponde, o de los nacimientos corresponde a siameses. Es como alrededor, Juan Luis, no sé si me precisa, porque ahorita no lo recuerdo con precisión. 200,000. De 1 en 200,000 nacimientos. Entonces pensemos que Costa Rica tiene un promedio de nacimientos que oscila entre 60 y 70,000 nacimientos por año. Eso es unos siameses cada 3 años. Sí, que es pues el comportamiento usual. Sin embargo, hay una ley de Murphy en medicina también, y por ejemplo el año 2015 tuvimos nacimiento de 2 siameses,
estos niñitos y otro par de siameses. Entonces, vamos a ver, para hacer números y entender, digamos, la complejidad además de este caso, es más o menos estadísticamente, en promedio, sería 1 cada 3 años. Ok, pero si nos vamos al 2%, sería 1 siameses unidos por la cabeza cada 30 años, más o menos. Esa es la rareza. Es correcto. Todavía es más, correcto. creo. Es correcta la estimación. Me puse a averiguar un poco, no sé si el dato está correcto, porque realmente me costó mucho encontrar datos históricos sobre siameses. Creo que este es el 10º caso en Costa Rica. Desde 1977. En general. Sí, en general, sí, más o menos el dato es, haciendo así rápidamente memoria, por ahí está bastante exacto su dato. Porque de hecho, doctor, encontré en el dato, ese dato es de 2013, decía 8. Es decir, estoy sumando los 2 casos de 2015 para que me dé los 10 que estoy presentando. Y esa información que surgió luego de un nacimiento de siameses, cuyos padres absolutamente autorizados en derecho decidieron no hacer público ningún detalle, y entonces no conocimos mucho detalle, pero digamos sí se dio un nacimiento en 2013, después se dan 2 en 2015, y decía la información de que normalmente los siameses fallecen en los primeros meses de vida. ¿Eso es correcto? Es correcto. Con frecuencia, pues tienen muchas malformaciones asociadas. De hecho, estos que usted menciona del 2013, que también fueron de la cabeza, ¿se refiere a esos? Supongo que sí. Los padres no dieron detalles en ese momento, nada más sabíamos que eran siameses. Sí, en el 2013 fueron también siameses unidos por la cabecita, pero una de las 2 bebés venía muerta al nacimiento. Okay. Entonces, pues de nuevo, hubo que correr más de la cuenta. Y en ese momento, pues, la niña que sobrevive está en una excelente condición, disfrutando de su familia y sus padres disfrutando de su hija. Claro, bueno, en buena hora la condición de la niña que sobrevive, pero supongo, y aquí es un tema, por supuesto, privado de la familia, pero supongo que al nacer la otra bebé muerta, pues, en términos médicos, digamos, se volvió un procedimiento más sencillo, ¿o no necesariamente? Relativamente. Porque hay que ver todas las circunstancias. Fueron unas niñas que nacieron les faltaban unos días para los 7 meses. Okay. Tenían muy bajo peso, cada una pesaba mucho menos de los 2 kilos. Entonces, es cierto, solo teníamos que preocuparnos por una de las 2, pero teníamos que hacer una cirugía de emergencia. O sea, naciendo, tomándose, cero posibilidad de hacer mucho estudio, mucho planeamiento, y luego consistía en operar una niña de menos de 7 meses de edad con un pero muy bajo peso, y eso hacía que fuera un reto grande también. Uf. Bueno, fue exitoso médicamente porque ahí está la Gracias la a Dios sí fue exitoso. Obviamente es diferente, sí, más complejo, es cierto, más complejo, pero nos dio más chance de prepararnos. Y el otro caso es el de 2005, el de Fiorella y Yurelia Rocha, que fueron separadas en 2007 y después en Estados Unidos, y las 2 sobrevivieron. Por un costarricense. ¿Por un costarricense? Sí. Bueno, en buena hora también. ¿Qué complicaciones tiene? Vamos a ver, hablemos primero de siameses pegados por tórax. ¿Qué complicaciones tiene? Bueno, de nuevo, depende de qué tan unidos estén, qué tan juntos, qué tanta cantidad de órganos compartan, porque recordemos que en el tórax pues no solamente tenemos el corazón, tenemos también los pulmones, existen otras estructuras que pasan por el tórax, tráquea está el esófago, entonces depende de qué tan separados o qué tan unidos estén. Por supuesto, si comparten un mismo corazón, pues ya no hay posibilidades de sacar a las 2 adelante, prácticamente cero. Pero si lo que comparten son estructuras óseas, nada más el esternón, las costillas o un pulmón lo están compartiendo, pues uno podría eventualmente vivir con un pulmón. Pero si son estructuras vitales únicas, se dificulta y se pone cuesta arriba la situación. Puedo agregarle ahí una cosita, tal vez esto es importante. La anatomía de las malformaciones congénitas, en esencia, es muy incierta y muy heterogénea. Entonces, hay incluso ciertas malformaciones congénitas ya tipificadas que tienen variaciones de individuo a individuo, porque ahí
son, vamos a poner así, ocurrencias de la naturaleza. Claro. En este caso, en el de Samuel y en el de Ezequiel, ¿cómo es que estaban unidos? ¿Qué complicaciones tenía, doctor? ¿Y qué ventajas para lograr hacer esta operación? Bueno, como todos sabemos, estaban unidos de la cabecita, de la parte de arriba de la cabeza, pero no eran dos cabezas unidas. Eso hubiese sido muy sencillo. Estaban, como decimos nosotros, con falta de gente. O sea, pues no tenían dos cabezas bien formadas, que los hubiéramos separado y la situación es mucho más sencilla. Ellos compartían parte del cerebro y, muy importante, compartían una serie de estructuras vasculares que son por donde circula la sangre, que va al cerebro y que se drena del cerebro, que tenían solo una para los dos. Okay. Entonces eso dificultaba o hacía más difícil la separación, porque durante la cirugía teníamos que decidir o teníamos que ver qué estructura le iba a tocar a cada uno de los dos, cómo hacíamos para dividir esas estructuras y mantener el aporte de sangre a los dos y mantener el drenaje de sangre a los dos, que ambas cosas son importantes. Entonces en eso estribó la dificultad mayor. La gente se pregunta, bueno, si tenían el cerebro unido, qué difícil eso. Pues realmente no es tan difícil, porque el cerebro, como digo, viene siendo como un flan de leche. Se parece a un flan de leche y se comporta como un flan de leche. Entonces uno puede efectivamente separarlo y dejarle, bueno, de este cerebrito para acá le queda uno y de esta cantidad de cerebro para allá le queda al otro. Doctor, pero son dos cerebros unidos. No eran dos cerebros unidos. Parcialmente, o sea, era más de un cerebro, casi dos, pero no eran los dos cerebros. No eran dos cerebros como tal, puesto que los cerebros los dividimos en lóbulos, o sea, las pequeñas partes del cerebro son lóbulos. Entonces habían un par de lóbulos que estaban unidos parcialmente, o sea, compartidos. Cuando uno habla de unidos, la gente, bueno, están pegando uno con el otro. No, es que estaban compartidos parcialmente. ¿Y la estructura que compartían era solo vascular o tenían estructura, digamos, que tenga que ver con la memoria, con algunos otros temas conductuales? ¿Los tenían compartidos? Con la función, sí. Algunas, como le digo, algunas zonas, qué sé yo, la región parietal, la región frontal, ahí algunas de esas estructuras estaban unidas, o sea, estaban compartidas realmente. Entonces ahí hubo que separar y dejarle a cada uno una parte. Lo que pasa es que los niños son, bueno, gracias a Dios, muy friables y tienen la capacidad de su cerebrito de compensar, que es lo que se llama en medicina plasticidad cerebral. Esto es que, como están a tan corta edad y les falta aprender mucho, lo que una zona del cerebro o la falta de una zona del cerebro induce a que otra zona del cerebro asuma esas funciones. Lo compensa de alguna forma. Lo compensa, exactamente. Asume esas funciones y hace que entonces el déficit no sea tan marcado. Uno podría esperar, en teoría, entonces, por lo menos, que no haya una afectación funcional de los dos pacientitos. Difícilmente, y no podemos ser tan optimistas de decir que no van a haber, o que las posibilidades de que no haya zona, no, más bien las posibilidades de que haya un déficit son altas. Pero no como sucedería en un adulto, porque a cualquiera de nosotros, Dios primero y no, nos quitan un lóbulo del cerebro y definitivamente vamos a tener déficits muy marcados, que moviendo una parte del cuerpo, que en la memoria, que en la sensibilidad y en muchas otras cosas. En un niño es posible compensar esta falta de cerebro. Y a modo de ejemplo, en el hospital de niños tenemos también un programa de cirugía de epilepsia. Para esos niños que convulsionan mucho. Entonces hay ocasiones en que tenemos que quitarles medio cerebro, literalmente, como se oye, medio cerebro. Y son niños que después de eso caminan y aprenden a hacer manualidades. ¿Estaban justo a la edad, doctora, de hacer la operación? Bueno, mire, en esto no hay reglas, no hay una edad definida, pero teníamos un criterio técnico muy importante del grupo de especialistas, tanto de los cirujanos reconstructivos como de los neurocirujanos, y es que cuando intentáramos la separación, queríamos tener la mayor cantidad de piel disponible para poder hacer un cierre adecuado
de la bóveda craneana. Esto nos dio mucho trabajo y se fue planificando a lo largo de este tiempo. Entonces a estos chiquitos se les colocaron en sus cabecitas como unas bolsitas de plástico debajo de la piel, y esas bolsas se llaman expansores. Se fueron inflando a lo largo de muchos meses para lograr hacer que la piel se estirara, quedara lo que se llama piel redundante, y esto permitiera entonces, en el momento en que se tomara la decisión de cirugía, el hacer un cierre lo más apropiado de las estructuras. Llegamos a ese punto de tener piel suficiente hace aproximadamente un par de semanas. Y pues en ese momento el doctor Segura también me informó que ya él y su equipo estaban listos para asumir el reto. En el embarazo, no sé si ustedes saben, pero ¿cuándo se enteran de que vienen siameses? En este caso en particular. Pues no recuerdo la fecha exacta, pero sí aproximadamente. No, por supuesto, digamos, en el avance del embarazo. Como los 5 o 6 meses sí, ya nos habían informado que iba a haber un nacimiento de siameses craneópagos, sí. ¿Cómo se logra preparar a una familia? Cuando uno le dice no solo viene uno de cada 200,000, sino solo vienen pegados por la cabeza, es el 2% de todos los siameses. Bueno, pues es muy difícil, porque la expectativa que tenemos todos como padres es tener hijos sanos. Claro. Entonces es muy difícil. Por dicha, estos padres, a pesar de ser de una región lejana del centro, son personas muy inteligentes que captan todo, decidieron aceptar el reto e ir, como dicen, ir para adelante. Pedirle mucho a Dios, que yo sé que al igual que ellos todos lo hemos hecho mucho, y de esa forma pues estuvieron preparados para todas estas pruebas que se les presentaron. Como les digo, es difícil cuando uno está esperando, y todos tenemos la ilusión de que nuestro hijo salga sano. Claro. Pero se presentan estas circunstancias y pues está en cada persona. ¿Y cómo se prepara, doctora, esta familia en particular, para la cirugía? Ya no solo para el nacimiento y la vivencia, digamos, sino estrictamente para una cirugía donde puede pasar muchas cosas. Sí, bueno, vamos a ver, partimos de una muy buena materia prima, que es verdaderamente la familia, porque es familia con recursos intelectuales más que suficientes. Son personas que entienden muy bien, que pueden ponderar los riesgos y beneficios de cada decisión, que incluso son de un esfuerzo admirable, aun cuando tanto papá como mamá se han dedicado de lleno a cuidar a los niños, tomaron también su tiempo para poderse mantener estudiando en esa situación, mantener estudiando a distancia para sacar adelante un programa de verdad específico. Durante estos 2 años pasamos muchos momentos difíciles también. Hubo momentos donde los expansores se infectaron y la familia pues obviamente se preocupaba y nosotros teníamos que dar el apoyo requerido. Hubo momentos donde los niños se enfermaron, en uno de los picos respiratorios los niños se enfermaron y terminaron hospitalizados en el hospital de niños. Por eso. Por enfermedad respiratoria, y obviamente esto generaba dificultad. Había un hermanito que estaba más enfermo que el otro. Sin embargo, esta familia mantuvo la fe. Hubo momentos, también tenemos que decirlos, en que la familia, a través de redes sociales, contactaba con familias en el exterior y pues tuvo la expectativa de que tal vez si viajaban a otro país, eso iba a aumentar pues las posibilidades. En todo este proceso creo que ha habido yo diría mucha comprensión por parte de los padres y una actitud muy abierta al diálogo, en el sentido pues de que ellos llegaron, incluso llegaron hasta mi oficina para plantearme algunas de sus inquietudes, y se les investigó, se les dio una respuesta sobre esta inquietud de hacer una cirugía en el exterior. Ya nosotros habíamos valorado también la opción de buscar opiniones, ¿verdad? Usted sabe que es muy importante ser humilde y reconocer que tenemos limitaciones y que puede que haya alguien que haga las cosas mejor que nosotros, y lo preguntamos, y al final del camino pues llegamos a la conclusión de que era un caso extremadamente complejo aquí y donde fuera, ¿verdad? Y que pues íbamos a plantear a los padres, una vez que tuviéramos la cantidad suficiente de piel, el panorama
y a construir una solución en conjunto con los papás. ¿Qué ventajas... vamos a ver, voy a cambiar la pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas? ¿Qué circunstancias o características tenía operar en el extranjero? Eso requiere, doctora, no tengo idea realmente, eso requiere, por ejemplo, que la familia asuma el costo de la operación. Sí, claro. O el Hospital Nacional de Niños, digo, habiendo tan pocos siameses en el planeta, digamos, alguien podría donarlo. Es a lo que me refiero. O la familia asume el costo, o los profesionales se trasladan a esos hospitales en otros países. ¿Cómo es la dinámica? Sí, esa es una logística muy compleja y le voy a decir con sinceridad, desconocida, porque no es algo que hagamos de manera rutinaria. Nosotros en algún momento, en algunos sitios, consideramos más bien invitar a cirujanos del exterior a operar con el equipo local. Sin embargo, también en esto, vamos a decir, siempre hay cierto grado de escepticismo cuando nosotros intentamos hacer contacto con otros centros, porque le voy a decir, nadie se imagina el nivel de desarrollo que tiene el sistema de salud costarricense hasta que nos visita. Entonces, a veces nos pasa que en otros centros pues subestiman nuestra capacidad de respuesta hasta que vienen. Sí, entonces, le voy a ser sincera, estas son posibilidades que a veces uno explora por respeto a la familia, pero nosotros sabemos lo que tenemos. Yo siempre, pues le debo decir, estuve confiada en que tenemos un equipo de neurocirujanos excelentes, tenemos un equipo de anestesiólogos de primera línea, tenemos una unidad de cuidado intensivo de país desarrollado. Yo estaba segura de que, y además profesionales que no me iban a decir a mí que iban a poder hacer algo si no lo podían hacer. ¿Había una edad, doctores, límite para operar? Pues realmente no, como una edad establecida no existe. O sea, como decir, si llegan a tantos años ya de maduración, pues sería imposible. No hay un límite. No hay, de nuevo. Son casos extraordinarios y en algunos lugares pues los han operado ya de 17, 18, 19 años o han intentado hacer esa separación, obviamente, de nuevo, con resultados para nada halagüeños, puesto que a cualquier edad es difícil. Claro, les quiero compartir algunos de los mensajes que hay en Facebook Live esta tarde. Luz Duarte dice: gracias neurocirujanos Zamora, Cáceres, Segura, Jiménez y a todo el Hospital de Niños, gracias a Dios y a ustedes hoy tengo a mi hijo con vida, mis oraciones con Samuel y Ezequiel y a sus papitos fortaleza. Manuel Carrillo dice: maravilla de hospital, por supuesto el personal y los doctores. Dice Bernie Erra: saludos al doctor Segura, que operó a nuestro hijo Omar Erra hace 24 años del cráneo. El doctor Segura es un ángel con bisturí, nuestro hijo hoy en día es un gran profesional. Gracias por siempre, doctor, de la familia Erra Trigueros. Son de Moravia. Son de Moravia, bueno. Son de Moravia, viven ahí por el lado periférico. Yo me acuerdo muy bien, y un saludo para ellos. Esteban Céspedes dice: bien por Costa Rica, este programa demuestra que nuestro país está plagado de excelentes profesionales. Juan Carlos Hidalgo dice: bendiciones para todos, que Dios los guarde. Francia Barquero dice: sí se puede, Ezequiel y Samuel, Dios está con ustedes y los está cuidando. Vamos, luchen, ustedes pueden. Randall Sánchez dice que qué orgullo el hospital. Elena Chávez igual, que Dios cuida de esos bebés. Fernando Corrales les manda sus respetos. Hay una gran cantidad de mensajes el día de hoy. Doctora, al final, ¿quién escoge dónde se opera? ¿Es la familia? ¿Es el equipo médico? ¿Quién tiene la última palabra respecto a esto? La familia, desde luego. ¿La familia? Sí, la familia, desde luego. Ya les dije, nosotros nos reunimos un sinnúmero de veces con neurocirugía, con cirugía reconstructiva, con el jefe del departamento de cirugía, con los padres y la familia, cuando el doctor Segura les presenta los hechos y la posibilidad de seguir adelante con el procedimiento aquí. Es una familia muy valiente y debo decir muy generosa, porque pues yo creo que estos papás están postergando su interés básico, porque todos los papás queremos tener a nuestros hijos a la par. A veces es lo primero no importa, que tenemos en todas las oraciones. ¿Verdad? A veces no importa en qué condiciones, pero tenerlos. Estos papás tuvieron una gran claridad para discernir que era importante ofrecerles calidad de vida y que el procedimiento era riesgoso, pero pues que valía la pena intentarlo en miras de una mejor calidad de vida. Si no se hubieran operado, justamente, doctora, la calidad de vida hubiera disminuido enormemente por la forma en que estaban unidos.
No tendrían vida, Randall, seamos sinceros. Esa era la otra pregunta. Sí. Si había expectativa de sobrevida, doctora. Sí, es decir, si no se hace la cirugía, estos son niños que estarían condenados de manera permanente a estar en una cama. Y vamos a ver, los médicos siempre lo decimos en lenguaje así sencillo, las camas matan, porque cuando uno está en una cama aumenta el riesgo de neumonías, aumenta el riesgo de aspiración, aumenta el riesgo de úlceras, aumenta el riesgo evidentemente de malnutrición. Es un destino al que verdaderamente uno se siente muy triste de tener que condenar a un niño a un destino de esa naturaleza. Cristina Céspedes dice: bendiciones, ustedes son bendecidos por Dios para brindar alivio a otros que sufren. Juan José Badilla dice: qué orgullo tener esta clase de profesionales en nuestro país. Alejandro Herrera dice: a un primito mío lo operaron hace un mes de un tumor cerebral y la cirugía fue todo un éxito, son héroes nacionales. Todos tenemos una historia con los hospitales nacionales. Es increíble. Shirley Cerdas, y aquí les advierto, yo no, si la familia no quiso comentar en ese momento, tienen toda la libertad de decirme que no quisieron, pero Shirley Cerdas pregunta qué pasó con el otro caso de siameses que nacieron en 2015 también, en el mismo año de Ezequiel y de Samuel. Fallecieron. Sí. Fallecieron. Okay, ahí lo dejamos. Maritza Celedón dice: qué orgullosa doctora Olguita Arguedas, yo digo doña Olga, de tener un equipo médico tan excelente. Si la cabeza es excelente, los médicos son igual. Gracias, doctora, por tanta explicación con la claridad. Heriberto Montoya dice que la sangre de Jesucristo los bendiga por tan ardua labor. Muchas gracias. Así es que bueno, aquí estamos viendo todos los comentarios, que hay una enorme cantidad de comentarios, tanto a través de Twitter como a través de Facebook. Lauracia dice: el Hospital de Niños nos devolvió la esperanza. Mi sobrina desarrolló hidrocefalia y la operaron en menos de 24 horas desde su ingreso al hospital. Gracias a todos los profesionales, amor infinito por el Hospital Nacional de Niños. ¿Cuándo es que, una vez que nacen, ya ustedes tienen definido que algún día se va a separar, o es un proceso que inicia, doctor, después de que nacen, empiezan a hacer exámenes y toman la decisión un día de que se puede separar? ¿Puedo extenderme un poquito? Lo que usted guste, doctor. Considerando de nuevo lo raro de estos casos, durante toda mi vida profesional, yo me preguntaba, ¿me tocará enfrentarme alguna vez a esto? Uh-huh. Y en el 2013, pues, creí yo que ya se me había respondido la pregunta cuando se presentó ese otro caso, y gracias a Dios, pues, dentro de las posibilidades salió muy bien. Entonces, después de eso me pregunté, ¿ya habrá sido este el máximo reto en mi carrera? ¿Habrá sido este que es una raya en el cielo? Porque yo pregunté a muchos neurocirujanos y todos me dijeron: no, yo en mi vida me tocó ver eso. Y me tocó de nuevo. Me tocó enfrentarme a un caso de estos. Y al igual que el equipo quirúrgico nuestro, el doctor Zamora, el doctor Jiménez, el doctor Cáceres, desde el primer momento tuvimos la intención de llevar a cabo la cirugía. Nosotros estábamos definidos. Entre más pronto la hiciésemos, pues nos parecía que era mucho mejor, que se tornaba menos complejo, pero teníamos limitaciones como era esto que mencionamos de la piel. Pero realmente nosotros, por lo menos en nuestro corazón, nunca tuvimos la duda de poder ofrecerles a Samuel y Ezequiel esta posibilidad. Claro, es que me estoy poniendo en la posición de papá, digamos, en el sentido de que nacen siameses, ¿verdad? Y cuando es que el equipo médico le dice a uno: bueno, vienen siameses, es un caso complejo, es un caso raro además, pero podemos separarlos. Desde que nacieron se dieron cuenta. Podemos intentarlo. Uh-huh. Nunca les ofrecimos lo que no podíamos darles, y siempre les dijimos: aquí podemos intentarlo, estamos en la mejor disposición. Uh-huh. Lo único que les ofrecimos, fue nuestro mejor esfuerzo. Walter Quesada nos escucha hoy desde Orlando y dice: aquí en Estados Unidos eso sería una deuda de 6 vidas para pagar. Qué buen comentario. Sí, no tengo la menor duda de que eso podría pasar. Doctor, ¿cuál es la esperanza de éxito de la operación? En términos muy concretos. Bueno, en este momento consideramos que fue un éxito porque lo sacamos vivos del quirófano, que en ninguna parte del mundo nos daban esa oportunidad. Nosotros habíamos sido muy claros con los padres de que la posibilidad de sacar a los 2 vivos era prácticamente cero.
que tal vez con suerte y muchísima suerte podíamos sacar a uno de los dos. Entonces en este momento pues nos sentimos muy pero muy satisfechos. ¿Sobrepasaron sus expectativas? Las expectativas descritas a nivel mundial, digámoslo así, fueron las que superamos porque no teníamos una casuística nuestra, no teníamos datos nuestros, entonces de acuerdo a lo que dicta la literatura del mundo, pues las posibilidades de sacar a uno de los dos era mínima y a los dos prácticamente cero. Claro, entonces puedo decirle que superaron las expectativas científicas, que es diferente a las expectativas de fe, a las expectativas humanas. Pero muy bien dicho. Las científicas las superaron. Las superamos, sí. Me di cuenta también, leyendo del caso, que hicieron una campaña enorme, interna, no sé si externa, doctora, pero por lo menos me consta que interna, de donación de sangre, porque necesitaban un montón de sangre para la operación. Sí, efectivamente, ya la semana que habíamos pues tomado la decisión de que se iba a hacer el procedimiento, una de las peticiones que hizo el doctor Segura es que manejáramos todo pues con la mayor discreción en aras de que el funcionamiento hospitalario pues no se alterara y que todo siguiera con el respectivo orden que necesitábamos. Entonces, precisamente para poder disponer de la suficiente cantidad de productos sanguíneos, tomamos la decisión de que hiciéramos la campaña para conseguir donantes dentro de los mismos funcionarios del hospital. Okay. Para mí fue muy lindo y fue muy significativo cuando fui al banco de sangre y me dijeron, doctora, tenemos 27 compañeros de aquí del hospital ya en la lista para venir hoy a ponerse en la máquina para donar sangre, para tener todo listo para los siameses. La gente decía, estamos dando nuestra propia sangre por esos chiquitos, eso significa que van a salir adelante, y es muy lindo escuchar ese tipo de expresiones porque eso pues nos da ánimo a todos para seguir adelante. Pero es muy lindo además con la prudencia que se manejó. Sí. O sea, es decir, es que si solo lo supieran ustedes es diferente, pero digo, lo sabía el personal del hospital. Y digo, el personal del hospital tiene familia, la familia tiene compañeros en el cole y en la escuela, y aún así no se filtró nada. Bueno. Serían asumir casa presidencial, doctores. En algún momento. No, esa no era la pregunta. Esa era una pregunta de la entrevista. Pero sí quería, esto era el antes de la operación. Ya casi voy a llegar a la operación, pero es que quería ponerle foco a eso. Por eso le pregunté el tema de la sangre. Porque el doctor al inicio dijo que tenía, voy a ponerlo en términos no médicos, doctor, venitas, lugares por donde pasa mucha sangre, unidos y compartidos en las dos cabecitas. Lo tenían compartidos, no pegados. Eso quiero que quede muy claro. O sea, uno para los dos. Uno para los dos. Bueno, pongámoslo así, uno para los dos. O sea, donde debían haber dos estructuras, tal vez había una. Y muy probablemente que no estaba en condiciones normales. Porque de nuevo, es una malformación y la malformación implica que las cosas no son normales. Entonces, aparte que tenían una mal hecha, era eso, una para los dos. Doctor, ¿cómo hace un hombre de ciencia? ¿Qué hace un hombre de ciencia cuando se enfrenta a una situación de este tipo, donde tiene las herramientas científicas, pero que a lo mejor no alcanzan las herramientas científicas? ¿Qué hace un hombre de ciencia? ¿Qué hizo usted cuando entra al quirófano ese día? ¿Qué hace? Bueno, primero que todo, tal vez corregirle, decir un hombre de ciencia, yo siento que es decir mucho. Yo humildemente soy un cirujano que hago lo mejor que puedo. Usted es el jefe de neuropsiquiatría del Hospital Nacional de Niños. Pero así como hablar de que un hombre de ciencia, bueno, suena un tanto rimbombante. Pero, de nuevo, son los retos que nos pone esta profesión, son los retos que nos ponen y pues uno siempre, desde que le dicen que vienen unos pacientes en esas condiciones, ya uno se imagina cómo van a estar las estructuras y de nuevo los estudios nos lo ratificaron, pues uno comienza mentalmente a desarrollar planes de acción. Bueno, ¿cómo puedo reparar esta estructura? ¿Cómo puedo reparar esta otra? Obviamente al momento de la cirugía dice, puña, me salió completamente diferente, pero pues uno con los años, y definitivamente algo que no se compra es eso, la experiencia, pues va aprendiendo a enfrentarse a estas situaciones. Pero bueno, voy a leerles un mensaje de Constantino Urcullo, nuestro analista político, que dice: estos doctores demuestran, nos está escuchando don Constantino, con inteligencia y dedicación, que Costa Rica es grande y que no está al fondo del precipicio. Son un ejemplo para todos nosotros, mi admiración para todos ellos. Gracias, don Constantino. Muchísimas gracias. Por escucharnos esta tarde. Doctor, cuando me refería a un hombre de ciencia,
es que, y lo conversé ayer con algunos compañeros, es que una de las quejas de los que no somos médicos, ¿verdad? Es que con el tiempo en que los médicos desarrollan su carrera, normalmente uno desde afuera los ve volverse un poco fríos, excepto en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Y yo se lo digo, se lo reconozco, conozco además la realidad en el Hospital Nacional de Niños, y uno nota, digamos, ese calor humano y esa preocupación. Cuando me refería a hombre de ciencia, es que hay gente que cree, y aquí me acusaron de ateo más temprano, pero no lo soy, hay gente que cree que la ciencia y la fe son incompatibles. Sin embargo, yo leí unas declaraciones suyas, y creo que fue en el diario La Nación, de la operación, donde usted decía, lo primero que hicimos fue pedirle a Dios. Por eso le pregunté qué fue lo primero que hizo cuando entró al quirófano. No, como un hombre de ciencia cuyas posibilidades se ven absolutamente limitadas por la realidad. No, definitivamente cuando entramos al quirófano, yo lo voy a decir, yo no soy religioso, y aclaro, no soy religioso para nada, pero sí soy creyente que hay un ser superior que hizo esto de alguna manera que yo no le entiendo, mi cabeza no llega a entender eso. De modo que soy creyente y usualmente, por no decir que siempre, cuando entro a un quirófano y antes de comenzar la cirugía, pues me encomiendo a Dios y encomiendo a todo el equipo a Dios. Habrán algunos que dirán, Dios no tiene nada que ver en eso. Bueno, para mí tiene mucho que ver, tiene que verlo todo. Entonces nos encomendamos. Y de hecho durante la cirugía a cada rato lo recordamos porque estuvimos en situaciones realmente difíciles. A cada rato lo recordamos y cuando terminamos pues le dimos gracias a Dios por habernos orientado, por habernos guiado en este procedimiento. Doctora, no sé si quería agregar algo a eso. Tal vez para darte la respuesta, digamos, desde el otro lado. Vamos a ver, yo tampoco soy una mujer de ciencia, digamos, humildemente. Hombre, solo que me gusta leer. Aquí el único sí. Que no es de ciencia soy yo. No, soy de ciencias sociales. Bueno, pero vamos a poner, cuando nosotros nos enfrentamos con un caso raro, una de las primeras cosas que hacemos es ver en la literatura científica qué reporta la gente que sabe. Recuerdo que en una de las primeras conversaciones que yo tuve con el doctor Segura, lo llamé y le dije, mira Juan Luis, decime por favor en el mundo quiénes son los expertos en esto. Y el doctor Segura se volvió y me dijo, así como es de franco para hablar, no hay expertos, no hay nadie, no hay expertos en el mundo. Yo por supuesto no le creí. Y entonces dije, no, vamos a recorrer el camino de hacer búsquedas, de leer la literatura, de hacer consultas. Y efectivamente, el doctor tenía la razón. No hay expertos porque son situaciones sumamente inusuales y podrán haber grupos que tienen un poquito más de experiencia, pero son diferencias que no son significativas. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión médica, nosotros buscamos los artículos científicos y decimos, vamos a ver qué dicen las series de casos de miles de pacientes. ¿Qué han hecho en todos estos miles y cómo les ha ido? ¿Y cuáles son los pronósticos? ¿Y cuál es la morbilidad? ¿Y cuáles son los resultados a largo plazo? En este terreno, ciertamente, nadie tiene un cohorte ni siquiera que llegue a cientos de pacientes. Entonces, bueno, efectivamente, lo que uno hace cuando se enfrenta a estas situaciones, yo estoy de acuerdo con el doctor en que lo primero que hacemos es pedirle a Dios que nos ayude y estudiar e indagar y prepararnos. Cuando tenemos que enfrentarnos con lo desconocido o a veces con cosas que pueden ser inesperadas, pues también diseñar una estrategia. Diseñar una estrategia que en este caso fue diseñada de manera muy acuciosa, tanto por el grupo neuroquirúrgico como por el grupo de cirujanos reconstructivos y por el grupo de anestesiólogos, que tenía un desafío desde el punto de vista de anestesia pediátrico enorme y que también se preparó científicamente para abordarlo. De hecho, acabo de recordar a mis abuelos, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Es decir, ustedes le piden a Dios, pero por supuesto tienen que prepararse ante esta situación. Doctor, en su criterio, ¿ocurrió un milagro en ese quirófano? Mire, los milagros son de Dios. Sí, usted se lo pidió. Los milagros son de Dios. Eso, pues deben decirlo los que son religiosos, los que tienen más fe en ese sentido. Yo lo que le puedo decir es que ocurrió algo maravilloso. Es que me sorprendió cuando usted me dijo
era prácticamente imposible que los dos salieran con vida. Y hoy están en cuidados intensivos, están muy delicados, están recibiendo el cariño y las oraciones de todos, pero están vivos. De nuevo, depende como cada uno lo vea. Lo que pasa es que sonaría muy arrogante decir, claro, un milagro. Entonces, el otro está diciendo que él hace milagros. No, jamás. Dice Cindy Mari que le encanta la humildad suya. Nosotros humildemente hacemos lo imposible. Dios se encarga de los milagros. Y si fue un milagro, entonces fue Dios. Y nosotros no tuvimos nada que ver y no tenemos nada que hacer aquí. Hablemos de la operación. En concreto, yo quiero que tengamos claro, que nos traslademos momentáneamente a ese quirófano como espectadores, porque hay que tener claro que compartían justamente muchas estructuras, y una de ellas la irrigación de los cerebros, y uno de los retos principales que tenía es que la sangre nunca dejara de fluir hacia ninguna de las dos cabecitas, ¿verdad? Y conforme, y doctor, usted me corrige por favor, conforme iban separando, tenían que ir cerrando para que las hemorragias no hicieran que se quedara sin irrigación ninguna de las dos. Ese era el enorme reto, entre otros, de esta operación, ¿es correcto? Exactamente. Cuando usted llega y abre, hay algo que no se esperaba. Hay algo que usted dice, oh, ok, eso está más difícil de lo que yo había planeado sin abrir. Sinceramente todo. Todo. Porque teníamos una expectativa con los estudios, los exámenes que habíamos hecho, y todo resultaba ser diferente a lo que esperábamos. Cuando iniciamos la cirugía creímos que el punto donde íbamos a iniciar con esta separación vascular iba a ser el más difícil. Uh-huh. Y cuando nos dimos cuenta, pues rápidamente lo habíamos salieron bien de digamos, puña, esto era lo más difícil. Uh-huh. Y se veía difícil en el estudio, bueno, qué dicha. Pero conforme avanzamos, nos encontramos que eso se repetía 3 veces. Okay. En otras estructuras más profundas, ya no superficiales, y eso nos fue dificultando cada vez más y más la cirugía. Nos lo fue poniendo cuesta arriba. Pero yo me brinqué una etapa de la cirugía, eso me pasa por no ser doctor. Es el tema de la anestesia, porque era un reto en anestesia, ¿cómo la llamó, doctora? Pediátrica. Anestesia pediátrica. ¿Por qué era un reto en esto? Bueno, vamos a ver, la anestesia pediátrica, vamos a ponerlo así en sencillo, de por sí es más difícil que la anestesia del adulto, porque las estructuras son más pequeñitas, se pueden cometer más fácilmente errores en la dosificación. Ahora, agreguémosle a esto la dificultad aquí de una anatomía muy peculiar, y agreguémosle a esto el hecho de que, a pesar de que estos 2 niñitos son 2 personas diferentes, compartían estructuras vasculares. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que el anestesista inyectaba en uno, le pasaba al otro. Claro. Entonces, durante la evolución del procedimiento quirúrgico, hubo algunas situaciones que eran diferentes entre ambos niños, y a la hora que el anestesista lo manejaba en un niño, repercutía en la condición hemodinámica del hermanito. Uh-huh. De manera que, bueno, claro que los anestesistas iban preparados para este tipo de situación. Hubo un par de momentos álgidos, según el doctor nos reportó posteriormente, durante el transcurso de esas 20 horas y media, pero yo creo que gracias a la preparación que ellos tuvieron, y gracias al trabajo en equipo, digamos esto, los grandes logros nunca los logra una sola persona, los logra mucha gente. Creo que gracias al trabajo en equipo y a la respuesta, pues logramos salir adelante de esa primera etapa. Doctor, antes de ir a la primera pausa, los papás mientras operan estaban en el hospital, por supuesto. Sí. ¿Estaban acompañados de equipo del hospital? Sí, no, los papás mientras se realiza la operación, son unos papás muy lindos porque son padres muy creyentes y son padres, digamos, que profesan la religión católica. Entonces ellos decidieron que de manera simultánea al inicio de la operación ellos iban a abrir su día con una misa. Entonces el capellán del hospital hizo una misa en la capillita que queda justo a la par de la sala de operaciones. Y así arrancaron ellos su día. Se les dio una autorización para que los abuelitos pudieran estar con ellos en ese sitio, y también una familia amiga que tienen, que les da mucha contención y les da mucho positivismo y mucho vigor, los estuvo acompañando de manera periódica. Estuvimos pues visitándoles para hacerles pequeñas entregas de la información que íbamos obteniendo. ¿Usted estuvo cuando
Disculpe, es que uno no puede, yo le pido a la gente también que me comprenda en esto, yo no puedo desplazar mis creencias, mi situación como papá de las entrevistas periodísticas. ¿Usted estuvo cuando se despidieron los papás de los bebés? No estuve presente en esa parte. Digamos, cuando los dejan ya para entrar al quirófano. No, porque estábamos adentro. Ya estaba esperando. vestido, sí. Hombre, sí. Bueno, 2:20, permítame ir a una pausa comercial. Doctor, después le voy a pedir que hagamos una experiencia en el sentido de que me relate usted desde que inicia la operación, digo, no vamos a hablar 20 horas seguidas, pero desde que arranca la operación, ¿qué es lo que se va encontrando, las complicaciones con la anestesia? ¿Cuándo tienen que tener más fortaleza porque han encontrado debilidades y dificultades que no esperaban? ¿Y cómo logran terminar, digamos, un hito médico histórico en Costa Rica? Doctor, le estaba pidiendo que nos relatara la operación. Lo he escuchado ya 42 minutos, sé que lo hacen en los términos más sencillos. Pero quiero que me relate, ustedes llegan, reciben a los bebés, ¿y cómo empieza? Supongo que empieza la anestesia, digo, yo no sé nada de medicina, pero supongo que empieza con eso. Pues efectivamente, se inicia con la anestesia, que tiene toda una preparación. Ellos tienen que ya haber suministrado algunas drogas para que el paciente o los pacientes vayan preparados. Una vez que ellos los tienen anestesiados, tenemos que darle la posición, la cual es obviamente difícil, porque no es acomodar un paciente en una cama, que a veces ya eso es difícil. Claro. De acuerdo a cómo se acomoden, era poner 2 pacientes en 2 camas, que teníamos que dejarlas todas previstas, porque teníamos toda la esperanza de llegar al punto de separarlos, en que pudiésemos separar las camillas para luego mandar un paciente a cada quirófano. Entonces ya eso significó una gran preparación. Después los cirujanos plásticos, pues ahí nos marcaron con unos pilots especiales más o menos los sitios donde debíamos hacer las heridas para poder echar mano de la mayor cantidad de piel posible para la hora del cierre. Entonces no habíamos ni siquiera abierto y teníamos que ir pensando en un eventual cierre. Claro, y en la reconstrucción. Permítame que me quede un momento en anestesia, y lo iré interrumpiendo en este relato así, doctor. No pero cuando se pone la anestesia, una operación tan larga, la anestesia se aplica y listo, o la anestesia se tiene que estar aplicando continuamente durante la intervención. Imagínense que realmente el quirófano se convierte en una unidad de cuidados intensivos en ese momento, dirigida por el anestesiólogo, porque el anestesiólogo tiene que estar ni siquiera minuto a minuto, segundo a segundo con el paciente, tiene que estar administrando drogas. Como mencionaba la doctora, aquí era el agravante de que lo que le pasaban a uno iba de una u otra manera a repercutir en el otro. Entonces los 2 equipos tenían que estar pero muy bien coordinados y estar pendientes de qué le ponían a uno, avisarle al otro. Son 2 equipos de anestesiólogos. 2 equipos de 4 anestesiólogos fueron los que estuvieron durante las 20 horas. Entonces tienen que estar muy bien coordinados para no dañar con las drogas que le ponían a su paciente, el paciente del otro equipo. ¿Un exceso de anestesia qué hace? Mata a la persona. Y no sé cómo decirle, menos anestesia de la necesaria. Se despierta. Imagínese. ¿Eso cómo se mide cuando una persona tiene el grado exacto de anestesia necesaria? Bueno, ¿es con los signos vitales? Los signos vitales ayudan. Existen ahora unas banditas que se ponen para medir cuán profundo está el paciente. Entonces eso ayuda a saber cómo está la condición del paciente, y obviamente si un paciente comienza a moverse, pues el anestesiólogo que tiene que estar pendiente sabe que se está quedando corto, o aunque está aplicando las dosis apropiadas, el paciente las está metabolizando diferente, las está aceptando diferente y no se duerme, digamos. Claro, aquí así. El detalle es que al haber 2 pacientes, si usted le aplica uno, puede ser que uno esté efectivamente profundo y el otro con la misma dosis exactamente no esté tan profundo. Exactamente. Ese era el juego de balance que tenían que hacer. Ese era el balance muy exacto que pasaron ellos controlando durante las 20 horas y media. ¿Y tuvieron problemas con eso en específico en esas 20 horas? Pues no específicamente con los anestésicos, no específicamente con eso. Porque los anestésicos pues los manejaron muy bien. Eso trabajó bien. Trabajó bien. Pero sí, desde el punto de vista de anestesia, cuando ellos aplicaron ciertas drogas para tratar de recuperar a un paciente, por ejemplo el caso de Samuel, que se puso mal en varios momentos, tenían que administrarle drogas extra, que no necesariamente son drogas anestésicas, pero sí drogas que se usan en anestesia para revertir algunos efectos que estaba teniendo por la pérdida de sangre.
Claro. Entonces teníamos a Samuel con baja en los signos y resulta que Ezequiel estaba con, digámoslo así, altas en los signos. Claro. Porque las drogas que le estaban pasando a uno para levantar la frecuencia cardíaca incidían en el otro. Exactamente. Y los líquidos que le estaban pasando de más a Samuel para revertirlo, para mantenerlo, estaban afectando a Ezequiel. Ese balance es complicadísimo. ¿Llegaron a un momento de crisis con eso? Sí, claro. Hubo un momento en que las dos anestesiólogas que estaban con Ezequiel dijeron, tenemos problemas con la ventilación, con la expansión de los pulmones, algo está pasando. Entonces nosotros tuvimos que parar un momento para que ellos revisaran y no encontramos qué es. Se hizo un ultrasonido ahí mismo en sala de operaciones y se encontraron en que había exceso de líquido en los pulmones. Entonces, ¿De Samuel? De Ezequiel. De Ezequiel. Okay. Esto debido a que como Samuel estuvo tan inestable, en varios momentos hubo que administrarle más líquidos. Entonces los líquidos de más que se le administraron a Samuel parcialmente se fueron a Ezequiel, que además estaba recibiendo sus líquidos. Entonces en determinado momento el corazón se recargó e hizo que parte de estos líquidos se quedaran en los pulmones. Entonces los pulmones no ventilaban bien y los pulmones son vitales. Entonces eso pues fue un momento crítico. Bueno, un momento, eso era como fue un instante, ¿no? Eso fueron momentos críticos. Varias veces durante toda la operación. Bueno, en ese caso nos sucedió una vez que de nuevo para nosotros fueron eternos, ¿verdad? Cuando algo no sale bien en un quirófano, para el cirujano ese tiempo se le hace eterno. Ok, eso fue, digamos, desde el punto de vista de que tenga que ver con anestesia. Ok, usted llega, abre, me decía que ustedes creían que el punto más complejo era en el que iniciaban a separar. Sí, porque una vez que quitamos parte del cráneo, que teníamos que quitar porque tenían el cráneo fusionado, nuestra expectativa era caer en la zona donde iban a estar esos principales vasos que nos iban a dar problemas. Y efectivamente así fue, así dejamos planeado, por eso es que los pusimos boca abajo para caer exactamente en la zona y caímos bien en la zona. Comenzamos a abrir las membranas que cubren el cerebro, que se llama dura madre, para poder abordar esas estructuras vasculares. Entonces les llegamos y las abordamos, las logramos reparar, hicimos la plastía, las divisiones, etcétera, y formidable. Dijimos, bueno, la verdad es que estamos muy artistas. Entonces estábamos hasta cierto punto emocionados, qué bueno. Pero cuando le dimos vuelta al paciente, porque tenemos que darle vuelta a los pacientes para seguir trabajando en la otra zona, nos encontramos que eso que habíamos resuelto de manera relativamente sencilla, se duplicaba o se presentaba hasta 3 veces más en la profundidad del cerebro. Entonces lo que creímos que iba a ser nuestro máximo reto superficial apenas entramos, era cualquier cosa. Era cualquier cosa y se nos multiplicó por 3. Entonces ahí fue donde se presentaron sus sangrados importantes que hicieron que Samuel estuviese en una condición crítica en varios momentos de la cirugía. De hecho, doctor, leía en un periódico, no recuerdo en cuál, no sé si es exacto, por eso se lo quiero preguntar, de que tuvieron que revivir, esa fue la frase que usaron, a Samuel en 2 ocasiones, ¿es correcto? Es correcto, en 2 momentos Samuel estuvo prácticamente muerto, entonces por medio de drogas y algunas maniobras que hicieron los anestesiólogos lograron levantarle los signos y mantenerlos pues vivos. Ok, ustedes logran, el equipo, ir separando estos uniones vasculares, digamos, en términos generales. Cuando llegan, creo que se llama, y usted me corrige, se llama cuerpo calloso, que es lo que une los hemisferios del cerebro. ¿Es correcto? Es correcto que la estructura que une los hemisferios del cerebro se llame cuerpo calloso. ¿Eso lo tenían unido? Sinceramente no sé de dónde salió ese detalle. Pero voy a decirlo, la nota de la Nación, leí la nota de la Nación. Bueno, no la brindamos nosotros, pero no era el cuerpo calloso. Ahí fue como quien dice, probablemente una mala interpretación de que como normalmente o en condiciones normales el cuerpo calloso es el que une los 2 hemisferios, alguien dio erróneamente, pero con muy buena intención por supuesto, siempre, de que creyó que era el cuerpo calloso el que estaba uniendo los 2 cerebros y no era exactamente así. Ok, además de la unión vascular, ¿qué otra complejidad encontraron en la operación? Bueno, es que ya solo vascular es suficiente. No digo, sí. No, pero eso está en el top de dificultades, digamos. Luego, el hecho de que parcialmente el cerebro estuviese compartido, pues nos hacía tomar la decisión de ir separando el cerebro y dejándole una parte de ese pedacito que estaba unido, que estaba compartido a cada uno. Ok, logra separar. ¿Eso es a las cuántas horas de cirugía?
que usted dice, listo, separados, se separan las camas, La separación fue pasada medianoche. Pasada medianoche. Ahí llevamos ¿cuántas horas de operación? Como... Desde las 7:30 de la mañana. A los 16 minutos, 12 y 16. 12 y 16. Ahí llevamos como 16 horas. Eran los 16 minutos del día sábado ya. Sí, ahí llevamos como 16 horas más o menos de operación. Porque los chicos se dividen literalmente, pero además se dividen en que van a un quirófano diferente cada uno. Exactamente. ¿Ahí qué ocurre? Bueno, Samuel, que era el más frágil, el más delicado, se queda en un quirófano con un equipo, con un instrumentista y con un equipo de una pareja de anestesiólogos. Y Ezequiel, que era el más robusto, lo que sigue siendo el más robusto, fue el que se trasladó al otro quirófano con otro equipo de 2 neurocirujanos y los 2 anestesiólogos más un instrumentista que ya estaba esperándolos. ¿Cuál es ¿Por qué es más robusto Ezequiel? ¿Tiene que ver con metabolismo? ¿Tiene que ver con la distribución física? ¿Con qué tiene que ver? Teníamos que volvernos a ese momento en que la doctora Argueda nos mencionaba de que el óvulo, etcétera. Sencillamente a la hora de separarse el óvulo, pues llevaba mejor material y durante el desarrollo, simple y sencillamente fue tomando, llamémoslo así, ventaja Ezequiel sobre Samuel. Es un tema metabólico también. Un tema metabólico. Siempre, en la gestación de gemelos siameses que tienen comunicación, siempre hay uno de los bebés que es más fuerte, más desarrollado que el otro. Porque, vamos a ver, en buenos términos, pero lo que hace es que le roba potencia al otro. Pues no podríamos decirle que le roba, la anatomía se distribuye así, siempre privilegia uno sobre el otro. Doctor, usted supongo que estaba despierta a las 12:16 de la noche esperando las noticias de la operación. Correcto, el fin de semana yo creo que dormí como 2 horas. Pero vale la pena, ¿no? Qué envidia, qué envidia. Claro. Sí, de hecho, por aquí me preguntaban, doctor, le preguntaban a usted particularmente, ¿cómo hizo el equipo? Digo, 20 horas operando, es complicadísimo. ¿Cómo hizo el equipo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen los médicos para comer, para ir al baño, para descansar la vista un momento? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros tenemos todo un planeamiento. Sí, pero si lo puede compartir, yo fascinado. Teníamos la expectativa de que en determinado momento nos íbamos a separar y una pareja de neurocirujanos o irnos rotando realmente para que fuera a descansar un par de horas alguno de los cirujanos que estábamos ahí, luego en determinado momento ir a comer. Lo que pasa es que cuando comienza la cirugía uno se emociona, literalmente se enfiebra y comienza uno a trabajar y comienza a pasar el tiempo, se olvida uno de comer, se le cierra la vejiga y no siente uno nada, no se acuerda de nada de lo que está afuera, sino que está uno trabajando y conforme va pasando el tiempo, en determinado momento, de hecho, yo tuve casi, y pueden quitarle el casi, echar al doctor Jiménez y al doctor Zamora del quirófano un momento, no, vayan a comer ya, aquí paramos, eran casi las 3 de la tarde, estábamos desde las 7:30 sin siquiera haber tomado un sorbo de agua. Entonces en ese momento les digo, vayan ustedes, toman un momento por lo menos a comer algo, al servicio, a atender sus asuntos, y luego regresaron y salimos, la otra pareja también a comernos algo, regresamos al quirófano. En determinado momento, que es tipo 11 o alrededor de las 11 de la noche, paramos a tomar un café, nada más un cafecito con algún bocadillo. Pero no se detiene la cirugía. O sí, a veces. Parcialmente, se baja el ritmo porque vean que estamos trabajando 4 o 5 cirujanos en determinado momento. Si sale una pareja, pues la otra comienza a ir más lentamente. Casualmente, en prevención de que no suceda un imprevisto y que la pareja, aunque estamos ahí mismo a 50 pasos de la sala de operaciones, en lo que tardamos en subir, en volvernos a lavar, si se presentó una emergencia, no nos dé tiempo. Entonces se enlentece y se van haciendo cosas que hay que hacer, que no son del momento, sino que se pasa a ir arreglando algunas otras. Doctor, usted dice 4 neurocirujanos, pero yo quiero preguntarle, ¿quién tiene el bisturí en la mano? ¿Es un neurocirujano o los 4 van trabajando? Pues no, inicialmente se comienza con un bisturí. Ajá. Y una vez que se inicia con la incisión, pues ya otro neurocirujano comienza a abrir por otra parte, pero hubo muchos momentos en que estábamos los 4 concentrados en un solo punto porque estábamos con problemas de sangrados y casualmente cuando había que reparar estas estructuras vasculares, pues todos estábamos concentrados en eso. Para usted, ¿ese fue el momento más tenso de la operación?
Sí, bueno, varios momentos, como le digo, nos tocó varias veces. Por supuesto, pero sí, definitivamente esos fueron los momentos más estresantes. Y para usted fuera, ahí yo quería tal vez acotar que en el acto quirúrgico no es solo el que tiene el bisturí, porque hay otros elementos muy importantes. Hay el que separa las estructuras para que el que tiene el bisturí pueda ver mejor. Y separar estructuras del sistema nervioso central no es sencillo, porque hay que hacerlo con muchísima gentileza para no producir sangrado. Hay la persona que está encargada de la hemostasia, que significa en mantener libre de sangre el campo visual de la persona que está operando. Entonces, es verdaderamente como bailar tango entre 3 o 4, ¿verdad? Lo que uno ve ahí en una cirugía de neurocirugía. Y las estructuras vasculares, supongo, es como cuando uno abre y tiene un montón de venitas y tiene no solo que ir partiendo para ir separando las venitas, sino que tienen que ir cosiendo inmediatamente para que no haya hemorragias, doctor. O ir coagulándolas. En determinado momento uno estaba realizando eso de ir separando, en otro momento cuando se daba cuenta, eso ya lo había tomado alguno de los otros. Y entonces uno lo que estaba haciendo era retrayendo, en otros momentos uno estaba aspirando, ya nos íbamos. Mire, el campo es muy pequeñito, pero hubo un momento en que habíamos 8 manos. 10 manos, porque también teníamos un médico general que está asignado al servicio que en determinado momento estuvo participando en la cirugía, y en algún momento éramos 10 manos ahí, pero es un equipo con el que hemos trabajado muchos años. El doctor Trejo Fonseca, que fue jefe del servicio, se pensionó hace 8 o 9 años, a él lo invitamos a la cirugía. Pues yo trabajé con él casi 20 años. Bueno, yo fui interno de él, fui residente de él, después ya fui su asistente. Entonces tenemos mucho tiempo de compartir en el quirófano. El doctor Jiménez Macís, el doctor Zamora Chávez, pues también tengo años de estar compartiendo en el servicio. El médico general que estaba con nosotros también ya lo hemos ido entrenando, entonces ya él sabía cuándo meter la cuchara, como decimos, cuándo no, y ahí nos acomodamos perfectamente bien. ¿Es el momento más complicado de su carrera? Quirúrgicamente sí, ha sido la cirugía más compleja, la cirugía más larga. Deje ya de preguntarse cuándo le vendrá otro caso complejo. Ya. Pues sí, uno no desea que le vuelva. Uno no desea, realmente como reto quirúrgico, uno no desea que una familia pase por lo que han tenido que pasar ellos o cualquier padre de siameses. Vean que en este momento todavía no les podemos decir cómo está o decirles, mire, está muy bien, ya van para afuera. No, siguen estando. Ya la cirugía terminó el sábado en la madrugada, hoy estamos a martes y seguimos luchando por ellos, esperando ver si podemos sacarlos a los dos, al menos a uno. Entonces uno realmente no desea que una familia se vea expuesta a una situación de esa, aunque uno diga como cirujano que es fiebre, ay, qué bonito estar en un caso de eso. Bueno, sí, que en un caso de otros, a fin de cuentas. Claro. Pero doctor, supongo que es inmanejable e inevitable generar una conexión emocional. Yo sé que usted es un profesional en salud que tiene que mantenerse ecuánime, pero usted ha vivido todos los procesos de estos chiquitos y los tiene en sus manos ahí en el quirófano. Es muy difícil no generar una conexión emocional. Sí, es difícil. Y retomando algo que mencionaba usted de que es que se quejan de que los médicos somos fríos. No necesariamente es eso de que seamos fríos porque somos fríos o porque todos seamos arrogantes. Los neurocirujanos sí somos arrogantes, es cierto. Podrían tener material con qué. Si no es el hecho de que tenemos que ser lo más objetivos posibles. Tenemos que a veces ser el hombro en que llora un paciente, un familiar. Entonces no puede uno ponerse, imagínense lo que es llegar a decir, mire, vea, resulta que la cirugía es muy compleja y su hijo se puede morir, o mire, su esposa se puede morir, y se ataque uno en llanto con el esposo o con los padres. Entonces uno tiene que mostrar un poco de solidez emocional casualmente para poder transmitirles a los familiares fortaleza. Yo les admiro muchísimo esa ecuanimidad, doctor. Lo que quería posterior a la operación, jamás se lo hubiera preguntado antes, por supuesto, posterior a la operación, es en su fuero interno y conocerlo un poco más, porque al igual que los jueces, por ejemplo, cuando tienen que resolver un caso, yo me niego a pensar que los doctores, en este caso usted, es un marciano que aterriza en el Hospital Nacional de Niños una hora antes, no sabe ni quiénes son, realiza el procedimiento quirúrgico y se retira.
Eso no pasa. Por supuesto que no. No. Y uno Entonces pasa supongo que usted está aquí preocupado de que salgan bien hoy. desde que nacieron. Por eso. Está uno pensando, no se lo saca uno de la cabeza. Mire, a mí me gusta ir a correr en las madrugadas a la sabana, entonces todos los días previo a la cirugía uno venía pensando, bueno, si pasa esto, hago esto, bueno, ojalá que todo salga bien, son 2 bebés, es una familia, y pasa uno, no se los quita uno de la mente prácticamente un momento, y resulta que dominado su pensamiento desde que... Se acuesta uno a dormir y se sueña con ellos. ¿Se ha soñado con ellos? Pues claro. Con la cirugía, con él, es que realmente es estresante, tal vez, como decía uno de mis maestros, el doctor Soto Pacheco, al San Juan de Dios, no, es que usted es muy carebarro, usted uno casualmente trata de demostrar ecuanimidad, pero lo que va por dentro, va por dentro. Entonces, como me preguntaba en algún momento, mire, ¿y hubo lágrimas cuando terminó la cirugía? Bueno, es que no hubo chance para eso. Así como que lágrimas hacia afuera no hubo, pero hacia adentro sí, todo el mundo estaba contento, pero no hubo oportunidad ni de felicitar a los compañeros porque nos separamos, 2 equipos, primero salió uno después del quirófano antes de las 3 de la mañana, el segundo fue ya a las 3:30, lo íbamos sacando, y todos cansados, todos maltrechos. Entonces tal vez no se puede uno mostrar muy efusivo esa hora. Imagínense a las 3:30 de la mañana, después de 20 horas y media en el quirófano, como que alguien pretenda verlo efusivo a uno, es difícil. Sí, yo saqué el momento para hablar con los papás y seguirles manifestando que seguíamos cuesta arriba, que es el término que he utilizado con ellos, y ellos lo han captado muy bien. Y en este momento seguimos cuesta arriba, ¿verdad? Tratando de sacarlos. La gente de cuidados intensivos ahí haciendo malabares, ¿verdad? Para mantenernos con vida, ¿verdad? Doctor, ¿me puede compartir qué fue lo primero que hizo cuando termina, ya no de procedimientos quirúrgicos, pero cuando termina, no sé, supongo que se lavan las manos, se quitan la vestimenta especial, ¿qué fue lo primero que hizo? Dale gracias a Dios. Ahí en el quirófano, pues yo me aislé un momento a darle gracias a Dios. Uno busca normalmente resguardarse solo. Pues sí, en esas situaciones, como le digo, después de tantas horas ahí, tanto estrés, haber batallado, como dicen algunos, con la muerte, pues eso es lo primero que, por lo menos lo que yo hice fue eso. Darle gracias a Dios, después agradecerle a algunos de los compañeros por su extraordinaria labor, ¿verdad? Porque fueron esas 20 horas y media donde estuvimos esos 4 anestesiólogos, los 5 que estuvimos de cirujanos, el doctor Montero del Banco de Sangre, ese fue el grupo que estuvimos ahí las 20 horas y media constantemente, y fue un esfuerzo físico, fue un esfuerzo mental, porque uno tiene que tratar de no caerse mentalmente en esos momentos difíciles. Que es lo más difícil. Es muy difícil porque hay momentos en que alguien puede decir, no, ya dejémoslos ir. Ya está muy complejo eso, y si uno flaquea mentalmente, el otro lo apoya, y si un cirujano lo ve uno medio achicopalado, el anestesiólogo lo impulsa, y si uno está en constante contacto con los anestesiólogos, conversando, hablando con ellos, para darse fortaleza entre todos. ¿Pudo dormir bien esa noche? Bueno, esa madrugada ya. No, la verdad es que no. No, porque había una conferencia de prensa planeada en la mañana. Disculpa la doctora. Culpa mía. Voy a decirlo diplomáticamente. Me había solicitado la doctora Arguedas, obviamente una solicitud de la directora no es solicitud, es una orden, que estuviera ahí en la mañana. Entonces sí me fui a mi casa, quería compartir con mi esposa un rato para regresar al hospital. Pero dormí un ratito, ¿no? Dice, ¿eso se puede llamar dormir? Sí, estuve un rato acostado con los ojos cerrados, sí. Pero realmente dormir no Casi puede, ninguno durmió. Oiga, doctora, nos dice Eric Briones del Ministerio... No, mentira. No, doctora. ¿Quién le avisa a usted que ha sido un éxito la cirugía? Me avisan, me mantengo muy al tanto con el personal que está dentro de la sala. A las 12:16, el doctor Jaime Cortés me pone, y me gustó mucho la forma como me escribió, y me pone: Samuel y Ezequiel por primera vez están en 2 camitas separadas. Muy significativo porque nunca lo habían estado en sus 2 añitos de vida. Y luego de ello me reportan ya la doctora María José Soto, la intensivista, me reporta en el momento en que ya la llaman de sala de operaciones. Eso es todo un sistema, ¿verdad? Los de sala de operaciones llaman siempre a cuidado intensivo porque todo tiene que estar listo para que apenas el paciente llegue se inicie el monitoreo. La doctora María José Soto me avisa: doctora, ya viene el primero.
los chiquitos, y esto fue alrededor de las 3 de la mañana. Y luego de ello me avisan, ya viene el segundo niño. Y bueno, las primeras horas en realidad estuvimos en contacto muy estrecho, excepto pues las complicaciones normales de la recuperación anestésica, etcétera, pues pasaron relativamente estables. Bueno, y así hemos pasado hora a hora con diferentes historias. En las declaraciones que nos dio ayer, usted decía, vengo de verlos. Bueno, entonces yo le iba a preguntar, ¿cuántas veces al día los va a ver? Voy a verlos unas 2 o 3 veces al día. Pues obviamente con el propósito de médicamente estar enterada de cómo está funcionando todo, ver si hay alguna necesidad que deba ser atendida por nosotros, y un propósito muy importante, y es el de hablar un ratito con los papás. Porque a veces en estas situaciones hospitalarias uno ve que el sistema funciona muy bien, pero que a la persona, al paciente, al papá, al que está ahí esperando angustiado en la sala de espera, no le llega la información. ¿No? Entonces es como si tuviéramos una orquesta maravillosa encerrada y nadie puede escuchar la música. Aquí a mí me preocupa de manera particular que los papás estén enterados de todo con absoluta claridad. Y digámoslo también, pues el hecho de que este hecho haya adquirido tanto protagonismo mediático nos coloca en una situación difícil, porque de ninguna manera yo quisiera que los medios se enteren de nada relacionado con estos chiquitos antes de que lo conozcan sus padres. Y ojalá así sea, y ojo que me estoy poniendo la soga al cuello, pero ojalá que así sea. El respeto a la privacidad no es jamás inalienable por el interés público. Doctor, ¿usted cuándo volvió a ver a Samuel y a Ezequiel después de dejarlos en el quirófano separados? ¿Los volvió a ver? En cuidados intensivos inmediatamente después, porque a los dos los acompañé al quirófano. No, luego pero después se va a la casa, regresa y ya lo fue a ver. Ya lo fui a ver. Regresé, y antes de ir a la conferencia pasé a cuidados intensivos a hablar con los intensivistas. Creo que estaba el jefe, Santiago, y el doctor Ramírez, y a conversar con él, a ver cómo estaba. ¿Fue a trabajar ayer, lunes? Fui a trabajar el sábado, fui a trabajar el domingo, fui a trabajar el lunes y el martes. ¿Cuántas veces al día los va a ver? Más o menos 3 veces al día también, y después de la primera ronda que hacemos todo el equipo de neurocirujanos, converso con los papás, hay un par de minutos para informarlos de cómo está la situación desde el punto de vista de nosotros, y después voy 2, 3 veces a verlos por lo menos. Nos preguntaron, porque un tema fundamental era la sangre. ¿Cuánta sangre se requirió en la cirugía, doctor? Pues fue una cantidad importante. De hecho, hubo que reponerles, o mejor dicho, cambiarle la sangre, si cabe el término, alrededor de 10 veces. ¿10 veces? Sí, 10 veces. ¿La capacidad entera de la sangre? La capacidad del cuerpo. El volumen de sangre a ellos se les cambió alrededor de 10 veces durante la cirugía. ¿Cuánta sangre tiene un niño de 2 años y medio? La poche. Digo, era la pregunta más difícil. No, eso son ahorita te la digo. Está bien. Deposité una pausa, como 1 litro. Bueno, más o menos por ahí. Digamos, 20 litros para una cirugía. Aproximadamente. Son las 2:49. Se me olvidó que tenía otra pausa comercial, estaba buenísima. Doctora, dicen que sus analogías son buenísimas, dice Nelson Chacón. Pero nada más dice Jessica Román, Randall, hágales otra entrevista porque el tiempo se fue muy rápido. Con muchísimo gusto. Doctor, hay algo importante, es que muchos de los profesionales que estudiaron en la cirugía donaron su tiempo. Efectivamente, así es. Imagine que el doctor Díaz, el jefe de anestesia, él estuvo de guardia el jueves. Eso significa que el viernes amaneció en el hospital y aún así se quedó durante toda la cirugía hasta el sábado a las 3:30 de la mañana, que entregó su paciente en cuidados intensivos. Los anestesiólogos, 2 anestesiólogas más jóvenes, la doctora Vinda, la doctora Sánchez y el doctor Sevilla, ninguno de ellos estaba de guardia, ellos lo hicieron por cariño. Incluso una de ellas estaba de vacaciones, retrasó sus vacaciones. El doctor Trejos Fonseca, que también donó enteramente su tiempo. El médico general que estuvo con nosotros durante la cirugía también no percibió ni un solo centavo por todas estas horas. Y así el doctor Montero del Banco de Sangre tampoco. Entonces, muchos donaron parte de su tiempo para esta cirugía. Alguien nos preguntó, mire, ¿cuánto cobraron por eso? ¿Cómo? ¿Cuánto cobramos? Y eso fue en el hospital de niños, ahí no se cobra. Pero eso no implica que el procedimiento como tal tuvo un costo muy elevado. Por supuesto. Doctora, ¿cuál es la condición hoy de Ezequiel y de Samuel? El último corte en vivo. Sí, yo creo que tenemos que decir pues que
pues celebramos el hecho de que Samuel y Ezequiel hayan salido vivos de la sala de operaciones, pero que día a día seguimos enfrentando una realidad, y es la realidad de que ambos chiquitos siguen estando muy graves y que en cualquier momento podríamos perder a uno de los dos o a los dos. Yo sé que es una realidad difícil de afrontar, que ahorita pues todos nos sentimos orgullosos del camino recorrido, pero nuestra obligación es ser objetivos y nuestra obligación es comunicar la realidad, de manera que sí, la batalla no ha terminado, estamos comprometidos a luchar, de eso no tengan duda, la situación es compleja. Sí, la situación es compleja, si usted lo ha notado, doctora, yo durante todo el programa le he llamado el hito médico o la histórica cirugía en términos médicos, porque efectivamente pues será exitoso todo el proceso si Ezequiel y Samuel consiguen sobrevivir, pero bueno, independientemente de el resultado, que ojalá sea positivo, ya lo que hicieron desde el punto de vista científico ha sido un avance enorme en Costa Rica. Alguien nos preguntaba si era la primera separación de siameses aquí. Efectivamente lo es, ¿verdad? En Costa Rica lo es. Sí, de estas características sí. De estas características sí. Y entonces, bueno, a mover la vibra, las oraciones, los conocimientos, la dedicación, para que Samuel y Ezequiel logren salir adelante. Yo les agradezco mucho de haber venido esta tarde, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto, para servirle siempre a la orden. O sea, la primera vez, la doctora es visitante, visita frecuente a Matices. Gracias. Muchas gracias. Frecuente. Muchas gracias, Tiene Wander, tarjeta por la de ingreso. invitación. Ella entra sola de una vez a la cabina. Doctora, muchas gracias. Gracias.